Queremos determinar la longitud del lado faltante aquí si sabemos que el perímetro es de 206 metros. Bueno, nos dan un paralelogramo, y otras propiedades de un paralelogramo están en los lados opuestos. Son congruentes o de igual longitud. Entonces, si este lado tiene una longitud de 46 metros, este lado también tiene 46 metros. Y en geometría, para identificar lados que tienen la misma longitud, a menudo usamos marcas de graduación. Entonces, si usamos una marca de verificación aquí, y una marca de verificación aquí, eso significa que esos dos tienen la misma longitud. Y estos dos lados opuestos también tendrían la misma longitud. Así que usemos dos marcas de verificación aquí y aquí. Ahora, la altura de 38 metros es irrelevante para esta pregunta porque estamos tratando con el perímetro. Entonces podríamos ignorar esta longitud de 38 metros. Pero ahora si tomamos el perímetro de 206 metros y reste la longitud de estos dos lados, dejará la longitud para los dos lados restantes. Y dado que son iguales en longitud, podemos dividir eso entre 2 para determinar la longitud del lado faltante. 46 metros más 40, y 6 metros serían 92 metros. Entonces tomaremos el perímetro de 206 metros, y restaremos 92 metros. Y esto nos dará la longitud de este lado y este lado. Entonces 6 menos 2 serían 4. 20 menos 9 serían 11, entonces tenemos 114 metros. Por la longitud de estos dos lados. Pero como sabemos que tienen la misma longitud, podemos tomar esta longitud y dividirla por 2 para determinar la longitud de uno de los lados. Entonces 114 metros dividido por 2, sería igual a 57 metros. Que sería la longitud del lado faltante. 57 metros aquí, así como aquí abajo. Ahora para mí, esta es una forma lógica de resolver este problema, pero si tuviéramos que resolver esto usando una ecuación, podríamos etiquetar el lado que falta aquí X, lo que significa que el lado opuesto también sería X. Y por lo tanto, conociendo el perímetro es 206 metros. Podríamos establecer una ecuación que 2 veces x, más 2 veces 46 debe ser igual a 206. Si resolvemos esta ecuación, obtendríamos una solución de x igual a 57. Pero creo que sí podemos resolver esto lógicamente. Este método es igual de bueno.